Ok, Hugo, empieza contando cómo empiezas tú metiéndote en el rock, cómo empieza todo esto. Levanta un poco la voz para que entiendan mejor. Ya, mira, yo entré a conocí la música rock gracias a los Mojarras, a la relación que tenía con ellos. Yo trabajé como productor y manager desde el 94 con ellos y uno de los proyectos que tenían los Mojarras, bueno, Hernán en particular, entre manos era, digamos, el apoyar esta movida, digamos, agustiniana, rockera, joven, y la máxima expresión de esta movida era el Auster Rock, que supuestamente se lleva a cabo todos los años, ¿no? Era un distrito complicado, movido, pero digamos había mucho cariño en la escena rockera por lo que significaba ese festival. Entonces Hernán me propone hacer algo en el año 95, reflotarlo, relanzarlo, promoverlo, y en ese momento las mujeres contaban con mucha llegada en medios, como auspiciadores. Entonces, nada, utilizamos un poco esa alianza que teníamos y conseguimos ahora en los 15 ya Pasteurdina como principales auspiciadores para poder, digamos, diseñar un evento grande que permitió, pues, dos escenarios, 25 bandas, buenos equipos, buena organización. eh, Nada, y además con el apoyo de muchos grupos, ¿no? Porque, digamos, nadie cobró más que la movilidad. Si me acuerdo bien, lo que cobró cada grupo fueron $100. Y eso, bueno, es un aporte de los grupos. Por, digamos, un festival que, bueno, es una época quizás era el más importante, ¿no? Ahora Lima está llena de festivales. De rock, fútbol, maratones de rock, pero en ese momento no era así. No era tan común y, digamos, era un poco raro ver tantas bandas juntas. Además, gratuitamente. No, lo único que había que hacer era ir a San Agustino, pero era una especie de distrito de culto, los mujeres habían salido de ahí, habían varios grupos como la Sonora del Amparo Religioso, Kamikaze, que estaban dando vueltas, que empezaban a sonar. Entonces, digamos, como que una época en la cual se valoraba o se pretendía valorar mucho el tema de identidad, el tema de la actualidad que está, digamos, apareciendo en los medios. Recuerda que los mujeres aparecieron con los de los de abajo. Entonces, nada, creo que ocurrió algo muy simpático y en junio del 95 tuvimos un evento muy grande, muy importante. ¿Cuáles eran, crees tú, las características o el contexto en general, social, musical, en fin, todo lo que rodeaba esto? O sea, ¿qué cosa había alrededor de todo esto? ¿Por qué resulta o fue tan importante? ¿Qué había en medio de todo esto? Mira, yo era muy cercano a las mujeres, era muy cercano, digamos, en la movida musical. Yo trabajaba, tenía una productora de video, trabajamos hasta el año 94. Yo no, digamos, solamente era cercano a la música por el gusto que tenía la música, ¿no? De puro melómano, pero no trabajaba profesionalmente en la música. Y yo creo que en esos años tampoco nunca llegué a trabajar profesionalmente. En esa época, digamos, era muy difícil hablar de managers, productores, contratos con disqueras, aunque parezca mentira, es solo hace 10 años, ¿no? Pero recién aparecen, digamos, los primeros, estoy hablando de rock, en términos de pop, baladas, o en música, o en cumbia, digamos, ya había mucha experiencia, ¿no? Pero rock creo que la cosa está muy verde todavía. Soñar de que un grupo pueda firmar con una transnacional, que pueda salir afuera a tocar, era como medio raro, ¿no? Pero había muchas bandas muy buenas. Par de Copas ya tenía años. En el escenario estaba Dolores, Leucena reapareció en Aussie Rock, Voz Propia, muchas bandas punk, G3, digamos, estaba muy arriba, ¿no? Y además también había muchas bandas ya que iban decantando un poco hacia lo que es el pop rock, ¿no? La Liga del Sueño, me recuerdo que el rock estuvo en Pocho Marambio, ¿no? Sí, yo creo que el contexto musical era, digamos, como de efervescencia, creo que hubo un pequeño pico de esos años impulsado por uno de los motores fueron los Jarados. El tema de un grupo, digamos, que venga el músico puede tener un éxito, digamos,
una telenovela y un sector radial tan fuerte y además con un tema que tenía como el tema de bandera, que teníamos un poco de reivindicación de identidad, con un cantante que no tenía, pues no respondía a ningún canon estético, digamos, común en esa época, ¿no? Un cantante cholo, digamos, sí, la mayoría de integrantes cholos, el tema cholo. Creo que el contexto era simpático, ¿no? Era, por lo menos a mí me sedujo y me llevó a trabajar con ellos en el 97. ¿No? ¿Tú crees que todo ese contexto que describes hubo, obviamente también enmarcaba el festival? Es decir, hacer un festival de esas características era algo muy importante para el rock en ese momento. Sobre todo para el rock independiente o rock cholo, como quieran llamarlo. Mira, no, cuando yo me refiero al tema cholo, me refiero un poco a la temática de digamos, la lírica, de los papas, ¿no? Siempre veo, no sé, me hace mucha gracia ver, por ejemplo, el debate que hay hace poco entre los electores los andinos y los costeños. Siempre ha habido eso, lo que pasa es que el Perú es un país racista, entonces el rock no iba a estar excluido de eso, ¿no? Entonces siempre están los pitugos y los underground, ¿no? Los blancos y los cholos. No sé, siempre hay una división, creo que esa división atraviesa todo lo que pasa en el Perú. Eh, yo he vivido, digamos, en carne propia mucho de los prejuicios y los rollos que había contra los jarros o contra la música que hacían, pero también, nada, he trabajado con mucha gente y finalmente hemos quedado, he hecho muchas amistades con gente que no tenía nada que ver con los jarros, digamos. Y yo creo que el contexto no es propio del rock, el contexto ese social es propio, digamos, y sí que es un contexto, creo que es una realidad y que va a atravesar, digamos, la historia del Perú, no sé, hasta que podamos asumir esta identidad o esta perfecta identidad que tenemos, que en realidad es una cosa muy rica, muy variada, muy diversa, y que podamos reconocer que todo, que cada uno de estos componentes de nuestra identidad es tan valioso como el otro, ¿no? Entonces, pero hasta que eso ocurra, vamos a tener siempre las etapas en putas. Entonces, en ese momento, el festival era, como te digo, una especie de... Era un muerto que había revivido, todo el mundo sabía que era el Lucy Rock, todo el mundo se moría de ganas de tocar ahí. Y digamos que en el 95 lo que hicimos fue pasar de un festival de culto o un festival underground a un festival digamos, un poco más comercial. O sea, que fue un poco lo que provocó muchas críticas, ¿no? De gente misma de Agustino. Y como te decía antes, en la conversación previa que tuvimos, quizás no fuimos lo suficientemente democráticos, quizás el mecanismo por el cual digamos, llevamos a cabo el festival, realmente no fue el correcto, realmente nos equivocamos, sí, pero creo que no me arrepiento de haberlo hecho, creo que valió la pena, creo que hubo muchas bandas que en ese momento sería muy mezquino decir que se consolidaron como el Monster Rock, porque una banda no se consolida en un solo concierto, pero que le sirvió mucho tocar ahí, le sirvió mucho exponerse, hay gente que ha grabado cosas ahí, que tiene, digamos, registros de audio, de video. Yo creo que todo el mundo si es un balance con todo el mundo y que se acuerdan de lo que ocurrió ese día, creo que el balance es positivo. ¿No? Hugo, en base a esa tendencia que describes a cada momento en tu declaración, ¿cómo describirías el antes, el durante y el después de la Agustín Rock? O sea, ¿qué veías? ¿Qué había? La gente, las bandas, o sea, ¿cuál era Yo no estoy de acuerdo en ponerle colocar a un cerro como un pico, ¿no? Yo creo que, digamos, la época un pico, ¿no? O sea, no hubieron muchos elementos. Esto ocurre así para mí, a mi modo de ver en la historia. O sea, no es que, no sé, Woodstock fue, no, jamás, ni siquiera se sumó al tobillo de Woodstock, digo, cerró. Yo calculo que hubo unas 20.000 personas. Calculo que es para una ciudad como esta, que tan polarizada, con, digamos, con, tan segmentada, que mucha gente de Miraflores, Barranco, San Isidro, Surquillo, ni se ha ido a San Agustino. De repente, por primera vez en sus vidas, es todo un logro. Pero no es que antes de la Rock fue una cosa y después fue otra, ¿no? O sea, digamos, a veces queremos creer de que hemos hecho algo tan trascendental que ha logrado cambiarle la vida, digamos, a la gente, ¿no? De repente fue así, yo no me he enterado, pero yo creo que la gracia de la música rock fue de que se demuestra de que hay mercado para el rock nacional. Es un mercado fuerte, leal,
digamos, que compite con otros mercados, que tiene sus reglas, sus costumbres, y que eso lleva, digamos, más adelante a hacer otras cosas, ¿no? A que proyectos se consoliden, a que no solo proyectos de festivales, sino proyectos también de musicales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el mérito, ¿no? Pero yo sí no sería tan pretencioso de colocar a Gustavo como una especie de hito musical, underground. No, porque Lucero además es una institución de la cual, digamos, que espero pueda preservarse y mutar y crecer y desarrollarse y hacerse 20 veces más, ¿no? Yo el único año que tuve correcto fue ese año. El año siguiente quisimos volver a retomar el tema, casi como de cajón se venía un Cerro 96, pero bueno, nada, tuvimos mucha resistencia de parte de la gente de Agustino, creo que realmente, bueno, los dueños de la marca, y nada, como, digamos, como buen limeño y no buen peronista, y digamos, mojarse hicimos a un lado para que finalmente este grupo de gente del Agustino lo retome y lo haga, digamos, de manera como creo que ellos preferían hacerlo en ese momento, ¿no? O tú participaste después, o fuiste partícipe o gestor de alguna manera, no solo de Agustín Rock, sino de Inrompuctibles y de Niño Malo, considerados con ciertas características iconográficas dentro de esta pequeña escena rockera local. ¿Cuál es la evaluación que hace de estos tres? ¿Tú crees que estos tres eventos de alguna manera cambiaron el panorama del rock en el Perú por sus características tan grandes y todo eso? Eh, no lo sé, yo no creo. Mira, cada uno resulta de una. O sea, al final, creo que las cosas, digamos, masivas, no necesariamente resultan. No son producto de un plan así diseñado en un laboratorio, ¿no? Yo no pretendía cambiarle la cara al rock ni hacer 3 festivales en 3 años. No, simplemente cuando las mujeres tenían, digamos, la llegada para poder pedirle a un oficiador dinero y un canal que pueda cubrir y darle publicidad a un festival underground en el Agustino, lo hicimos. Niño Malo lo cobra Municipal de Miraflores, a mí, a mi socio, con el cual trabajo hasta ahora inclusive, y ahora ya no nos dedicamos a conciertos, hicimos una asociación civil que se llamó Mataperro Calle y Cultura. Y nada, la municipalidad nos llamó porque finalmente nos ocupábamos de, digamos, de proyectos raros, ¿no? Entre estos proyectos raros estaba haciendo un festival para recaudar víveres para los damnificados por la corriente del Niño en el año 98. Entonces, hicimos un festival, creo que lo mejor del festival fue su nombre, que se lo puso Sandro, que fue el Niño Malo. Y nada, el festival fueron también, recaudamos 20 toneladas de víveres, fue un éxito, fueron 12 bandas, en un escenario lindísimo que es el Estadio de Nueva Flores, que lamentablemente era un buen concierto. Y Inrococtilio fue una iniciativa de la Embajada de Francia, que era parte de una gira, digamos, un grupo francés, y que contando con la participación de Animal y de 4 bandas locales. Como te digo, todos viéndose en un balance, tratando de responder a tu pregunta, y yo te diría que yo no los considero hitos de nada, porque digamos que mi intención no era cambiarle la cara a nadie, ¿no? En ese momento fue algo muy simbólico. Yo creo que la mejor herencia de esto fue que se demostró en ese momento que sí hay un mercado, la gente me fue, les gustó, las bandas que tocaron ahí quedaron muy contentas con lo que hicieron, con lo que recibieron, con lo que les pudimos dar. Y yo creo que, nada, en ese momento yo puedo agarrar el teléfono y llamar a cualquiera de las 40 bandas que tocaron en esos 3 festivales y todo el mundo me va a contestar el teléfono con mucho cariño. Mira, que quizás en un momento no fueron ni siquiera pensados como por, sino fueron como resultado de un contexto particular. Y nada, obviamente me encantó ver 10.000 personas saltando en los 3 festivales, pero digamos que mi intención no era cambiarle la cara a nadie, ¿no? En ese momento fue algo muy simbólico. Yo creo que la mejor herencia de esto fue que se demostró en ese momento que sí hay un mercado, pero que hay mucho por trabajar. Este mercado lamentablemente no es muy bueno, no es muy fiel.
no tiene mucho poder adquisitivo y eso redunda pues hacia abajo en todas las etapas de la carrera, ¿no? En los discos que vende la banda, lo que gana, los conciertos que hacen, lo que pagan por cada concierto, ¿no? Y lo que se todavía, no sé, yo no sé si en ese momento la solución no hubiera sido hacer más festivales, realmente no. No sé, yo creo que fueron buenos, la gente no fue, les gustó, las bandas que tocaron ahí quedaron muy contentas con lo que hicieron, con lo que recibieron, con lo que les pudimos dar. Y yo creo que, nada, en ese momento yo puedo agarrar el teléfono y llamar a cualquiera de las 40 bandas que tocaron en esos tres festivales y todo el mundo me va a contestar el teléfono con mucho cariño.